Te envío el Evangelio, una reflexión y sus respectivas preguntas para profundizar tu vida de fe. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Reflexión en torno al Evangelio de San Juan, capítulo 6. El Evangelio de este día nos invita a lo siguiente. Jesús, siempre atento a las necesidades de las personas que lo siguen para alimentarse de las palabras que les comparte. Hoy muestra preocupación por el alimento físico, el pan. Les pregunta a sus discípulos: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe responde: ni 200 denarios serían suficientes para que coman un pedazo de pan. Andrés responde: un muchacho trae 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es eso para tanta gente? Jesús da gracias a Dios y reparte el pan y los pescados. Jesús nos enseña a confiar en el Padre, que puede actuar en sus hijos. Así como aquel muchacho se desprendió de sus 5 panes y sus 2 pescados. Hubo otros que también compartieron su pan y sus pescados. Cuando se comparte, hay abundancia. Cuando no se comparte, hasta eso que se tiene se pierde. Confiemos en Dios, en su bondad, compasión y misericordia, que mueve los corazones y los dispone para ser desprendidos, para responder por Él ante las necesidades de los hermanos. Jesús nos invita a descubrir lo que tenemos. Preguntas para reflexionar. Primera pregunta: ¿estás dispuesto a descubrir qué tienes? Segunda pregunta: ¿estás dispuesto a quitar miedos y egoísmos para responder generosamente? Tercera pregunta: ¿estás dispuesto a servir? Hasta la próxima, te deseo lo mejor.